Muy buenas noches. Sábado 26 de enero. Perdón, viernes 26 de enero. Corrijo. Sábado es mañana, 27. Bien, señores. Mi segundo programa del año. Ya había dicho en el anterior que yo hacía programa de acuerdo a las circunstancias. Y mucha agua ha corrido debajo de este puente. Empiezo explicando lo siguiente. En mi último programa, que yo hablé de la situación del Ecuador, etcétera, lo que pasó en Ecuador y lo que generó la actuación de los delincuentes, la reacción del gobierno nacional del presidente Noboa, que era la correcta. Y se ha fortalecido porque acaba de firmar un acuerdo con los Estados Unidos en Norteamérica. Y la comandante del Comando Sur está en Ecuador firmando esos acuerdos y etcétera. Y respondo en los comentarios, la licenciada Irama Gil, que por cierto está en Ecuador, me preguntó que si en Venezuela eso sería posible, supuestamente una vez rescatada la democracia, pedir la ayuda de los demás países, etcétera. Para lo que yo entendí, yo le respondí muy sencillo. Lo que pasa en Venezuela es una situación bastante compleja, bastante difícil. Porque resulta que en Venezuela quien manda es la delincuencia o el crimen organizado transnacional, liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que pruebas suficientes de que son unos narcotraficantes y que son unos asesinos extremadamente despiadados. Encima que la Fuerza Armada de Venezuela, o las Fuerzas Armadas de Venezuela, están completamente penetradas por la corrupción y por el AMPA. Asimismo, los cuerpos policiales. Así que la situación de Venezuela conllevaría más bien a una especie de intervención de una coalición de países que puedan restablecer el orden con un gobierno ya que lo solicite. Es muy parecido a lo que ocurrió en Nicaragua cuando las elecciones las gana la señora Violeta Chamorro, y porque el sandinismo tenía las estructuras intactas, ella solicitó ayuda al entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, quien envió un equipo de policías liderado por quien después sería un gran delincuente como Freddy Bernal, y dispuso de 250 millones de dólares, lo que se llamó la partida secreta, lo que posteriormente conllevó a su destitución por la traición de Acción Democrática y por el fiscal Ramón Escobar Salón, que era del mismo partido Acción Democrática. Pero eso es harina de otro costal. Así que la situación es extremadamente difícil. Asimismo, aprovecho la ocasión para responder otra pregunta que me hicieron ya en lo privado, y es con respecto a lo que ocurrió con el capitán Heredia y lo que conllevó posteriormente a la captura o secuestro de 32 profesionales militares más, que hasta el sol de hoy no se sabe dónde están, que fueron degradados, humillados y posiblemente están siendo sometidos a fuertes torturas. Me pregunta un amigo, pero Márquez, ¿por qué, si habiendo muchos militares que están descontentos dentro de las Fuerzas Armadas, estos no han reaccionado? Y yo le explico lo siguiente, y aprovecho y le explico a mis pocos seguidores, ¿por qué no ha habido un levantamiento de proporciones verdaderamente fuertes en las fuerzas militares de Venezuela? Por varios factores. Primero, es porque si no hay coherencia, mejor dicho, cohesión, unidad de mando, es muy difícil que
surja un movimiento que pueda dar al traste con la narcotiranía de Nicolás Maduro. Y esto porque Hugo Chávez Frías se encargó de sembrar la desconfianza y sobre todo la desunión dentro de las fuerzas castrenses. Primero, creando una categoría de oficiales que no existían, que eran los llamados oficiales técnicos. Aquellos que eran los suboficiales pasaron a ser oficiales técnicos, es decir, los sargentos técnicos, los maestros técnicos, un día eran sargentos, a los 2 días ya eran coroneles, mayores, etc. Y eso creó ya una división entre los oficiales, los oficiales profesionales de carrera o los oficiales de comando, los egresados de la Academia Militar, porque anteriormente solamente existían 2 categorías: los oficiales, oficiales profesionales de carrera, es decir, egresados de las academias y escuelas militares, y los oficiales asimilados, que eran aquellos profesionales universitarios que hacían un curso, como fue mi caso, y después obtenían un grado de oficial. O sea, el salario era el mismo, los beneficios los mismos, con la diferencia que el oficial asimilado tiene mando más no comando, es decir, el respeto de los subalternos, de las tropas profesionales, las tropas alistadas, etcétera, pero no tiene un comando sobre tropas. Claro, se han visto, salvo excepciones, que algunos oficiales son enviados a batallones y hacen una labor excelente. A mí, cuando me tocó ir a Fuerte Mara, a la 11 Brigada Blindada, en el Zulia, yo me sentí un oficial de comando porque la dinámica lo aplica como tal. Bien, Chávez crea los oficiales técnicos, y esto ya genera un roce entre los oficiales de comando, los oficiales asimilados y después los oficiales técnicos. Pero no conforme con eso, después se creó otra categoría de oficiales, que eran los llamados oficiales de tropa, que eran los tropas profesionales que tenían 2 años ya de carrera, podían asistir a hacer un curso durante 1 año y salían como oficiales de comando, pero eran de tropa. Y supuestamente para enviarlo allá. Es decir, ya tenemos 4 categorías de oficiales. Y era muy difícil ponerse de acuerdo, porque sobre todo la rivalidad que se dio entre los oficiales de comando y los oficiales técnicos, porque los técnicos como tal no podían tener comando de tropas, pero ellos no lo querían entender así. En sí, que ya venía mucho resentimiento de cuando eran suboficiales contra otros oficiales, y bueno, se imaginarán eso, una pelea de gallo, que incluso involucraron a los oficiales asimilados de por sí, que no nos veían con muy buen rostro, de muy buena manera, porque el oficial asimilado, encima que era especialista en su carrera, ya sea abogado, médico, periodista, ingeniero, etcétera, aprendía también los pormenores de la vida militar, es decir, se complementaba mucho más. Porque yo, como oficial asimilado, yo aprendí de cómo hacer órdenes de operaciones, a cómo llevar un puesto de comando, porque me tocó ser segundo. O sea, el segundo al mando en un puesto de comando, recolección de información, etcétera. Pero los oficiales de comando no podían aprender la profesión de los asimilados, es decir, no podían aprender a ser médicos, ingenieros, periodistas, entre otros. Así que es muy difícil que haya esa cohesión, esa unidad, y más la desconfianza que existe. Por eso no se puede dar un movimiento insurreccional, porque es difícil que se dé la unidad de mando, que se dé la confianza o el compañerismo. Y lo que pasó con Heredia es bastante lamentable, sobre todo lo que esto ha generado. Ahorita muchos se lavan las manos. Y voy a lanzar una frase que dijo George F. Kennedy, o John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, asesinado en Dallas en el año 1967, si la memoria no me falla.
Cuando se dio la operación Bahía de Cochinos con la brigada de cubanos exiliados, la brigada 2406, si la memoria no me falla. Sí, 2406, sí. Y el intento de acabar con la revolución cubana de Fidel Castro, y John F. Kennedy acepta la responsabilidad. Él dijo esta frase, que hay dos frases que me gustan de él. Esta frase la dijo: el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Y me acordé que con lo que pasó con Heredia, ojo, yo nunca tuve trato con Heredia, nunca tuvimos conversación alguna. A mí sí me habían dicho que él era bastante difícil de llevar. De por sí que esos oficiales de comando que a veces tienen una bota en el cerebro y ve a las otras categorías de oficiales con desprecio o desdén. De por sí que él es muy ególatra, por así decirlo. Pero bien, ahora todo el mundo se ha lavado las manos, han culpado a Heredia. En la operación yo haría 3 críticas. Primero, Heredia confió en personas que no debía, sobre todo en 2 youtubers, y digo sus nombres, Wender Enrique y Norbey Marín, porque ya la resistencia ha tenido malas experiencias con estos 2 individuos, y en donde estos 2 individuos, estos 2 mercenarios de la comunicación, mercenarios, sicarios, porque no son periodistas, y encima que vienen del chavismo retrógrada, en todo lo que ellos se involucran termina cayéndose, y nada es casualidad. Yo no creo en las casualidades. Ese fue el primer error, haber confiado en estos 2 individuos. Segundo error, los egos. Los egos nos han dañado mucho, incluyéndome. El no escuchar consejos ni advertencias a tiempo. Y el tercer error, iba a territorio hostil, territorio enemigo, y ya él debía tener en cuenta que él ya estaba identificado. Y llevarse el teléfono celular a una operación es craso error. Porque bien lo dijo Diosdado, ¿cómo hablan los teléfonos? Y todos sabemos que lo primero que te quita el SEBIN o el DIGESIN son los teléfonos. No importa si tú lo hayas formateado, tú crees que le has borrado, pero dentro de la memoria del teléfono queda guardada toda la información. Y ellos tienen el equipo humano y el equipo técnico para extraer todo tipo de información. Por eso extrajeron todas las conversaciones, fotos, todo, absolutamente todo. Para eso, y eso se sabe muy bien que para allá no se puede llevar teléfono. Y segundo, bueno, eso, la confianza. No se puede confiar ahorita, todo está completamente infiltrado. Esas son las 3 críticas que yo le hago a la operación de Heredia. Ahora, todo el mundo se lava las manos, yo no sé qué, yo no lo conozco, además. Y yo pregunto y digo, ¿y si Heredia hubiese triunfado? Si Heredia hubiese tenido éxito en la operación que él quería llevar a cabo, más de uno estaría abrogándose el éxito. Ya estarían diciendo, yo lo financié, yo le compré los refrescos, yo le compré los zapatos, yo le compré los chicles, etc. Porque el éxito tiene padres en todos lados, pero el fracaso es huérfano. Ahora nadie asume nada. En lo personal, que yo no conocía absolutamente nada de esto, pero sí se han comunicado conmigo, sobre todo el joven que yo conozco, bueno, lo conozco a distancia, pero sí hemos conversado, hemos intercambiado algunas ideas, opiniones, etcétera, como es el dirigente estudiantil Pablo Parada, quien ha sido nombrado, su nombre aparece en los chats con Heredia, y actualmente Pablo Parada corre mucho riesgo en Colombia. Yo le mandé a decir que lo más recomendable era que pidiera asilo en una embajada.
porque está muy expuesto. Y conociendo a estos criminales, ya la orden está dada y hago responsable a Gustavo Petro y a Nicolás Maduro de lo que le pueda pasar al dirigente estudiantil Pablo Parada. Recordemos que Loren Salen estuvo en Colombia y fue capturado en Colombia y entregado a la narcotiranía, y durante 3 años estuvo detenido bajo tortura. Y si algo tiene el narcorrégimen de Nicolás Maduro es que se vale y tiene como apoyo operativo a las narcoguerrillas colombianas y otros sicarios. También le he solicitado, y se lo dije, le doy un plazo de 48 horas para que apoye a este joven de la resistencia. Y me refiero al señor Pablo Medina, que actualmente funge como presidente del Parlamento Libertario. Le solicité con otra persona que ayude a Pablo Parada a salir de Colombia y a ponerlo a salvo, porque corre peligro. Yo hace rato dejé de creer en todos los políticos. No espero nada ni nada de ningún politiquero que dice luchar por la democracia, pero lo que busca es beneficios personales. Hay algunos que se llenan la boca hablando de la resistencia, pero cuando un compañero de la resistencia está en alto riesgo de ser secuestrado y desaparecido por un régimen criminal, perverso, sanguinario, es aquí donde se sabe quién es quién realmente. Como también critico a esa llamada dirigencia política y también algunos que se hacen llamar de la resistencia. No han dicho nada de los 32 militares que han sido detenidos, secuestrados y torturados y que han sido involucrados en la operación como la denominaron Guantes Blancos. Entre esos oficiales que han sido degradados, humillados y torturados, hay oficiales asimilados, profesionales de la medicina, y han sido involucrados. Y según la información que tengo, van a seguir las fuertes purgas, porque eso es lo que hacen los comunistas, purgar dentro de las Fuerzas Armadas aquellos oficiales que sean institucionalistas, profesionales, y el que medio se queje inmediatamente será acusado de traidor, conspirador y terrorista. Es más, hasta donde tengo entendido, las últimas informaciones que manejo es que no van a permitir a aquel oficial que pida su pase a retiro o la baja, inmediatamente será detenido también. Hasta esta situación hemos llegado. Pero existe una falsa oposición politiquera que creía que esto se iba a resolver por vía electoral. Hoy ha sido ratificada la inhabilitación de María Corina Machado por 15 años. Eso se sabía, eso se veía venir. Las señales estaban allí. Pero esta señora, que ingenua no es, estúpida no es, al menos que forme parte de este show, siguió el guión y el juego de la narcotiranía. Hoy le mandé un mensaje a su jefe de seguridad, no voy a decir su nombre, un excomisario policial, que muchas veces le dijo a los de la resistencia que ellos no creían en salidas violentas, sino por la vía electoral. Y nos tildaban de locos, de radicales, de peligrosos, de terroristas, de chavistas, que nos mezclábamos en los grupos y medio hacíamos una crítica, inmediatamente nos pasaban el hacha. Ahora aquí está. El tiempo nos volvió a dar la razón. Nos volvió a dar la razón el tiempo. ¿Y ahora qué van a hacer? Porque la resistencia militar y policial, no lo voy a negar, está muy golpeada. Y una vez más quedó demostrado
ante el mundo que los únicos que han puesto el pecho y han arriesgado su vida ha sido la resistencia militar y policial y la dirigencia estudiantil. Y vaya que hemos pagado alto el precio. Y lo seguimos pagando. Mientras estos hijos de la grandísima perra puta, y discúlpeme la expresión, han recibido todo el dinero del mundo y lo que han hecho es enriquecerse a costa de nuestro sacrificio, a costa de nuestras necesidades. En eso incluyo a las ONG que están operando en algunos países, cuyos coordinadores algunos son de 20 Venezuela, pero hoy se han cuadrado con la tiranía o con los nuevos embajadores. Esta es la situación, señores. Lo dije, que el 2024 pintaba fuerte, muy mal, y se están cumpliendo los vaticinios. Y no necesito una bola de cristal, ni un tabaco, ni cartas para ver el futuro que viene. Lo veníamos advirtiendo y nos tildaron. A mí me tildaron de loco, de grosero, de vulgar, sobre todo este payaso que viene y hace un programa, me refiero a José Contreras, del Movimiento de Salvación Nacional, haciendo el ridículo, marchando el 23 de enero, que dice, hace su programa, Maduro tiene miedo, por eso comenzó la represión, comenzó la furia bolivariana. O sea, es imbécil, cabeza de trola, idiota. Con esto Maduro no ha demostrado miedo, ha demostrado impunidad e inmunidad, que hace lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana, que se burla de la comunidad internacional como le da la gana, cuando le da la gana y así, que se pasa los acuerdos y las amenazas y las advertencias y las preocupaciones por el forro del pene y del ano, así de sencillo. Se limpia el ano con todo lo que firman. Ahí está. No, que tiene miedo. ¿Qué miedo? Que está sembrando miedo, sí. Que está sembrando miedo, sí. Que está actuando porque sabe que no hay consecuencias. Que le liberaron a los narcosobrinos, le liberaron al SA, le levantaron algunas sanciones y ahora va porque le quitan el precio de su cabeza y paren la investigación en la CPI. Y lo va a lograr. Con esa oposición hecha a su medida, narcocomplaciente, prostituida, que no lo hacen de gratis, claro está. Pero sigan creyendo en vamos a tejer, a construir el tejido social. Sigan, dale. Agarra 2 agujas y lana y comienzan a tejer el tejido social. Comienzan a tejer una manta y se la ponen como los mantuanos. Sigan creyendo chirulí. Vuélvanse creyones. Y ahí está. Y aquí le va mi profundo análisis, o mi humilde análisis, o conclusiones. Se va a disparar la diáspora. Si ya somos casi 9 millones, se va a disparar a 12 millones. Porque ahorita, en este momento, con lo que hizo el TCJ del tirano, que termina de inhabilitar a María Corina, y habilita a unos miserables grandísimos hijos de puta como Leoceni García, el Richard Mardo, el otro y el otro. La desesperanza ahora es un tsunami. Ahorita muchos venezolanos están planeando cómo irse del país. No le importa arriesgarse por el Darién como todos los días gente sale por el Darién. Eso es lo que va a pasar. Mientras tanto, sigan tejiendo el tejido social. Masa crítica ya no queda. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan feliz fin de semana. Les habló el capitán Ismael Márquez, Colegio Nacional de Periodistas 13083. Hasta una próxima.